o el tipo más frecuente es el tipo 1, que es generalmente por una obstrucción de una placa. Esta placa, eh, bueno, lo que va a ocurrir es, se va a, eh, una placa de una obstrucción severa, se va a fisurar, se va a romper, y esa ruptura va a activar plaquetas. Y estas plaquetas van a formar un trombo. Y este trombo va a obstruir el vaso y va a impedir el flujo que vaya de manera regular, ¿no? Entonces, como hay un flujo que no está llegando a una zona, a un territorio específico, este territorio va a sufrir una lesión. Mientras más tiempo pase, más lesión va a haber. Entonces tenemos un tiempo, un periodo crítico por el cual, a pesar de que ya se ha obstruido, tenemos un periodo que podemos salvar todo o gran parte de esas células de ese miocardio. ¿Sí? Eh, los que siempre les digo, ¿no? Mientras más datos tengamos del paciente, más factores de riesgo, más datos, más laboratorio, vamos a ser más finos. Mientras menos datos tengamos, nuestro diagnóstico va a ser un poquito no tan específico, ¿no? Entonces, el paciente va a venir por clínica, esa clínica va a ser muy sugestiva, con datos específicos, o poco sugestiva, ¿no? El dolor es un dolor opresivo, generalmente no solamente es opresivo, puede haber hincadas, punzadas, pero lo más frecuente es que sea opresivo. Generalmente puede irradiar, si se irradia lo más frecuente es que vayan al brazo izquierdo, puede ir al cuello, excepcionalmente a la mandíbula, incluso al lado derecho, ¿no? Puede ir también excepcionalmente a nivel epigástrico, ¿sí? Generalmente eh, este dolor mm, mientras más características tengan esto. Ahora hay equivalentes anquinosos, como es la disnea. Los pacientes diabéticos o de mayor edad pueden no presentar dolor y presentar de estos tipos de presentaciones, ¿no? Como es la disnea. O incluso hay infartos que son silentes, que un paciente nunca se enteró. Nosotros evaluamos el electro, podemos tener, ya saben cómo hemos hablado de EKG para la parte isquémica, ¿no? Puede ser un electro normal y tener un infarto. Puede haber un infarto con cambios del ST, de la onda T, ¿sí? Pero también podemos tener ya un infarto con ST elevado, ¿no? Que es una presentación totalmente diferente a los otros electros que les he mencionado, con ST infranivel o con cambios de la onda T. Supuestamente en teoría la obstrucción total te va a producir un ST elevado. Y obviamente lo que diferencia infartos versus posibilidad de angina es las troponinas, ¿no? Las troponinas nos van a llevar hacia zona de infarto. La angina no tiene por qué haber enzimas, curva enzimática. Puede haber enzimas positivas, sí, pero no hace mucho cambio, no hace tanto cambio, ¿no? Generalmente son negativas o generalmente enzimas por ahí manteniéndose en el mismo valor, ¿no? Mientras que también puede ser un dolor no torácico, entonces es un tema no cardíaco, ¿no? Sí, estos son los tipos de infarto que hay. Saber que hoy en día basta con que venga el paciente con dolor y con enzimas cardíacas elevadas para sospechar, plantear la posibilidad de un infarto. Bueno, nosotros en síndrome coronario agudo tenemos enzimas, tenemos muchos laboratorios, ¿no? Entonces, estamos apuntando desde lo más específico a lo menos específicos, ¿no? Entonces, las troponinas, ¿no? Las ultrasensibles nos hablan de un diagnóstico ante un probable Zika, un infarto, pero también nos hablan de un pronóstico, si el paciente va a ir bien, va a ir mal. Mientras más alto esté, más probable que no le vaya bien clínicamente, ¿no? Y mientras más bajo esté, más probable que alguien de su edad tenga menos valor versus alguien que tiene más valor en las troponinas. El mejor pronóstico es el que tiene menos valor de troponinas, obviamente, ¿no? Pero también nos hablan de una sensibilidad y una especificidad. ¿Y cuál de troponinas? Las mejores son las ultrasensibles, pues, ¿no? También llamada altamente sensibles. De ahí viene las sensibles, de ahí viene la I, de ahí viene la T y las totales, ¿no? Estamos hablando de especificidad, ¿no? Las mejor serían las ultrasensibles. Ya hoy en día en varios hospitales hay ultrasensibles, incluso también
en la parte privada con mayor razón, ¿no? Sí. Eh, de ahí otras, pónganse que ustedes están en provincia y no tienen troponinas, pues pueden utilizar tal vez el CPKMB. Esto nos habla también, no solamente de un infarto, sino probablemente un infarto precoz, ¿no? No tenemos troponinas ni CPKMB. Bueno, la siguiente sería mioglobina. La mioglobina es muy sensible, pero poco específica, ¿no? Se eleva muy rápido, es la primera en elevarse versus el resto, ¿no? Bueno, troponinas ultrasensibles también se elevan rápido, ¿no? Pero la mioglobina, en teoría, es una de las que más se eleva inmediatamente, pero puede elevarse por muchas otras causas y no ser un infarto, ¿no? De ahí viene el CPK, de ahí viene la deshidrogenasa láctica, el TGO. ¿Sí? No es que todas estas se van a elevar en infarto, pues, ¿no? Porque el TGO a veces está normal y el paciente tiene troponinas volando y es un infarto, ¿sí? Y bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Chicos, Todo claro, doctor. ok. No sé qué será, vamos a ver. Un momentito. Ahí es este. Ya. Este paciente que está teniendo un infarto y que de nosotros necesitamos llegar a una conclusión, este, ya sabe que el infarto, sobre todo el ST elevado, tenemos que actuar rápido. ¿Cuánto? Antes de las 12 horas, ¿no? De producido el dolor, ¿sí? Entonces, tenemos que llevar a una sala de hemodinamia, lo ideal, ¿no? En nuestro hospital, si tenemos en el hospital o en la clínica un área donde hay hemodinamista y el equipo funciona 24 horas del día, los 7 días de la semana, 24/7, entonces este paciente está indicado en que vaya, ¿a qué? Pues a una sala de hemodinamia. ¿Para qué? Para hacer cateterismo cardíaco. Cateterismo, viene de catéteres, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de un catéter Swan-Ganz, que esto nos ayuda para medir otras cosas, ¿no? Pero se utiliza el mismo principio, ¿no? Es a través de catéteres llegar a una zona específica del corazón para ver, y en este caso, como estamos hablando de infarto, pintar una zona específica, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que vamos a acceder? Bueno, a través de este cateterismo podemos no solamente ver la obstrucción, sino también podemos ver las presiones y también las ondas como están presentes, ¿no? Y podemos dirigirnos hacia dónde qué queremos evaluar. ¿Queremos evaluar la aurícula, el ventrículo o algún vaso específico? ¿Sí? Lo que nosotros, entre comillas, lo que buscamos en este paciente que está ante un infarto, pues nos ayuda a medir el gasto cardíaco indirectamente a través de eh, bueno, se utiliza una termodilución a través de una fórmula matemática que te bota más o menos cuánto es el gasto cardíaco. ¿Sí? También nos puede decir gradientes, ¿no? ¿Qué tal si el paciente tiene una estenosis aórtica? Es igual está haciendo un infarto, pero tiene una estenosis aórtica, nos va a hablar de que hay un gradiente diferencial, ¿no? Pequeño. Y vamos a lo que específicamente estamos viendo del infarto. Este paciente que tuvo un infarto ese elevado, que lo pudimos trasladar, porque los tiempos cuentan, el tiempo es miocárdico. Entonces, este paciente, póngase que usted está en un hospital o en una posta donde un, eh, no hay sala, lo que inicialmente tomas un electro y ese electro vemos ese ST elevado, ya tomamos una decisión, no esperamos troponinas, no esperamos nada y lo trasladamos. ¿A dónde? Si no tenemos en nuestra área hemodinamista, no tenemos sala de hemodinamia, pues vemos el tiempo. El tiempo de trasladarlo del paciente es más de 2 horas. Si es más de 2 horas, no lo traslades. Mejor hazle una trombólisis. ¿Sí? Después hablamos de de trombólisis, ¿no? Como es degradar solamente el trombo, no la placa, solo el trombo. Si el traslado va a demorar menos de 2 horas, pues trasládalo. ¿Para qué? Para que vaya a otra área donde sí tenga una sala de hemodinamia 24/7. Y a través de una punción, generalmente a través de la arteria radial, donde sentimos que nuestro pulso, nosotros enseñamos a los alumnos cómo sentir el pulso, llega a través de catéteres. Y estos catéteres, por ejemplo, acá está llegando un catéter del lado izquierdo, está llegando a través de la aorta, ¿no? Se ha accedido a través de la arteria arterial, se ha ido subiendo y se va escalando, llega al callado, está bajando y está yéndose obviamente a pintar.
y ahí otra vez que llega a esa zona, que es el seno venoso, bueno, el seno coronario izquierdo, agarra y lo pinta, para que dibuje toda la arteria, igual que el de la derecha, ¿no? A través de otros catéteres también se excede, se llega hacia la coronaria derecha, al seno, del seno, el seno de la arteria coronaria derecha y se pinta, ¿no? Entonces, como es un cateterismo cardíaco, trabajamos a través de catéteres. Estos catéteres tienen tamaños, tienen ciertos lúmenes y algunos son más rígidos, otros son más, un poquito más, se puede decir, flexibles, ¿no? Pero siempre buscando alguna especificidad, porque no solamente es ver la obstrucción, porque también esto puede ayudarnos para ablacionar, o sea, para quemar arritmias cardíacas, también nos puede ayudar para lo que es cierre de alguna cardiopatía congénita, el paciente tiene un CIA, entonces ese hueco de que comunica la aurícula izquierda con la aurícula derecha no se cerró de manera natural, pues podemos colocar un amplaxer siempre cuando cumple ciertas medidas. Entonces, este cateterismo cardíaco lo que hace es pintar, por ejemplo, el del lado izquierdo estamos pintando las arterias, el tronco de la coronaria izquierda, y ese tronco de la coronaria izquierda va a tener un recorrido corto de 0.5 centímetros a 2 centímetros y de ahí se divide en dos, en una coronaria derecha, en mi grupo ya hemos hablado, ¿no? Una coronaria derecha, perdón, una descendente anterior y una circunfleja, ¿no? Y todo esto del lado A son lo mismo, simplemente que estamos viendo diferentes ángulos de la arteria, porque acá nos puede ser que nos parezca haya una obstrucción, y para estar seguro lo tomamos en otra área para ver si es que tiene esta obstrucción y confirmamos, ¿no? Necesitamos varias vistas para confirmar si es que esa obstrucción es, en qué parte del segmento es. Porque una vista nos puede parecer que tiene, no sé, un 80% de obstrucción, cambiamos de vista y no, puede ser un 90%, pero también puede ser lo contrario, que este paciente tiene menos, ¿no? De una obstrucción severa. ¿Cuándo es obstrucción severa? Pues a nivel de vasos de tipo descendente anterior, tipo circunfleja y tipo coronaria derecha, pues basta con que una obstrucción severa es más del 70%. Pero en cambio, si fuese este tronco del 17C, que es este vaso, no, ahí va a estar a partir del 50% porque ya es importante, ¿no? Y ahí se te considera como una obstrucción severa. Igual acá, esta es la coronaria derecha, igual con sus segmentos proximal, medial y distal, ¿no? Y con su rama, que es la descendente posterior. Igual, lo que buscamos es ver en diferentes ángulos, ver dónde está la obstrucción, ¿no? Y con eso poder liberarlo. ¿Liberar qué? Con un stent. Vemos la obstrucción, por ejemplo, acá. Acá encontramos, bueno, esta es parte de la, ¿cómo se llama? Del vaso. Acá vemos donde dice A, es el tronco, y este tronco se divide en dos ramas, en una rama descendente anterior y una circunfleja, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que primero localizamos el vaso. Entonces, una vez localizado el vaso, lo que se hace es dilatar, ¿no? Se dilata, o sea, como un globito, como algo así, se dilata esa zona de obstrucción. Y después de esa zona de obstrucción, ¿cómo se llama? Se coloca un stent y queda como una malla, ¿no? Entonces, esto que quedó así, después termina no es que sea este el ejemplo, pero terminaría algo así, como un vaso completo, ¿no? Eso es lo que se busca. Y acá vamos a ver un ejemplo de cuando se coloca el stent. eh, Bueno, este es un ejemplo para hacer una ecografía intravascular, es que es el IBUS, para ver las zonas de la capa del vaso, sabemos que es la adventicia, la media y la íntima, ¿no? Eh, que lo que vemos es la obstrucción, la fractura de esa placa para poder ver dónde está esta y poder solucionarlo con la causación de stent. El stent es simplemente a esta placa desplazarla, ¿no? Nada más. Eso es en cuanto al cateterismo cardíaco. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Todo bien, doctor, gracias. Ok. Esto es la sala de hemodinamia, ¿no? Es una sala donde vemos el arco en C, que tiene una forma de C, es que está amarillito, y el paciente se acuesta en esa zona y a través de esos números y palancas, ese arco en C que esté rotando, moviendo,
los ángulos se utilizan para lo que es cateterismo cardíaco, ¿no? Pero también en esta sala utilizamos para ver eh, el origen de las arritmias. Entonces hay arritmias con las cuales nosotros vamos a trabajar. Y igual, ¿no? Eh, Llega a través de electrodos, pero ya no vamos a trabajar con stents y balones. Lo que vamos a utilizar nosotros acá son catéteres. Catéteres dipolares, multipolares. ¿Para qué? Para poder quemar, o sea, primero estimular la zona, es decir, producir una electricidad y desencadenar la arritmia, para estar completamente seguros de dónde está ubicado. Y también a través de esta, poder nosotros ablacionar, ¿no? Quemar estas zonas. Hay diferentes formas de quemar. Está la crioablación, que es a través de una temperatura fría, que primero ves dónde está y lo vas quemando de a poquitos, ¿no? El frío puede quemarse. También podemos quemarlo a través de otras formas de como un electrocauterios, ¿no? Entonces, mientras vamos viendo en esa zona, en parte del corazón, donde está la obstrucción, le van tomando monitores, ¿no? Y estos monitores lo que hacen es ver el trazado eléctrico de un electrocardiograma, pero también a través los, eh, de las formas de presentación intracavitarios, o sea, dentro del corazón, de las zonas más específicas, ¿no? Podemos ver la distancia y el tiempo que demora de la aurícula al haz de His, del haz de His hacia, perdón, de la aurícula, en este caso el nodo sinusal, hacia el nodo auriculoventricular, de ahí el nodo auriculoventricular al haz de His, del haz de His a las zonas de los fibros de Purkinje, ¿no? Y esto lo vamos a ver así. Entonces, podemos ver dónde está la alteración y en esa zona, una vez localizado, desencadenar la arritmia y quemar. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en este caso está viendo igual, ¿no? Todo es con fluoroscopio, es decir, mientras va colocando las guías, y en este caso los polígrafos, vamos tomando placas al momento para saber exactamente dónde estamos, ¿no? Y ese simplemente es para hacer el estudio electrofisiológico del paciente, ¿no? En este paciente, como tiene una taquicardia paroxística supraventricular, lo que tenemos que ver es que si es que es dependiente o no. Bueno, a través del electro podemos intuir o ver más o menos si es que es eh, dependiente del nodo auriculoventricular o es por una TRAP, es decir, por una alteración de una vía accesoria, ¿no? Tipo las de Ken, como es en el Wolf Parkinson White. Y eso ya sabemos desde antes, ¿no? Y a través de esto eh, podemos ver la conducción. Entonces, este es lo que sale al lado izquierdo es como derivada uno, derivada 2, derivada 3. Es como si fuese parte de las derivadas del electrocardiograma, ¿no? El B1, B6 también representan lo mismo, ¿no? El ADA sí es diferente, pues, ¿no? El ADA es, en este caso, es la estimulación de la aurícula derecha, ¿no? Y hasta una zona específica, ¿no? El ADA 1-2 es alta y el 3-4 es una, este, una evaluación de la aurícula derecha, pero más baja, ¿no? Eh, y lo que se busca es ver los tiempos, la distancia entre uno cuando empieza y el otro que termina, ¿no? En este caso lo estamos viendo con través de las líneas, porque lo normal es que, según lo que queramos evaluar, ¿no? En este caso estamos hablando de arritmias. Entonces, este paciente muestran que tienen intervalos diferentes, ¿no? En zonas específicas. Y para poder ver estos registros dentro del corazón, ¿dónde es que podemos desencadenar o incluso terminar e incluso localizar la zona específica para la conducción? Esto no está exento de riesgos, obviamente podemos quemar y podemos, eh, por ejemplo, quemar el nodo auriculoventricular. Y si nos pasamos, pues el paciente entra en un bloqueo completo y va a requerir un marcapaso probablemente permanente, ¿no? Entonces, el cateterismo cardíaco y la ablación son procedimientos hoy en día ya frecuentes que se utilizan a nivel internacional y en nuestro hospital también ya estamos empezando a hacer esto de las ablaciones
y que son necesarios para el término de muchas de estas arritmias, ¿no? Como es la taquicardia supraventricular, sea dependiente del nodo o la TRAP dependiente de un as adicional. El flúter auricular también se pueden ablacionar con una tasa de éxito más o menos del 90-95%, es decir, ya no va a tener que tomar pastillas, ya no va a tener que ir a emergencias. En cuanto a la fibrilación auricular, obviamente depende si es que es una persona joven, donde no tiene mayor alteración y todo eso a nivel de las venas pulmonares, también se pueden ablacionar las fibrilaciones auriculares, pero en cambio en personas mayores que tienen una fibrilación ya larga data, como los focos son múltiples, no se pueden muchas veces quemar, ¿no? Este es un ejemplo de lo que ocurre, por ejemplo, en la imagen A, este nodo auriculoventricular tiene dos zonas, ¿no? Una zona 1 que es por donde pasa normalmente y baja hacia abajo. En este caso, la parte de arriba del triángulo, imagino que es la aurícula y la parte baja del triángulo es el ventrículo. Entonces, este nodo auriculoventricular puede pasar por la zona 1 normal y por la zona 2 no pasa de manera normal. Pero hay unas personas donde tienen la zona 2 presente, y no solamente presente, sino funcionalmente puede actuar. Y lo que pasa es que en esta zona va a actuar un mecanismo de reentrada, ¿no? Entonces baja por la zona 1 y puede subir por la zona 2. Entonces se genera un circuito, un círculo, ¿no? Una reentrada. Y eso va a generar la taquicardia, ¿no? O no generar, sino perpetuar la taquicardia. Entonces, ¿qué hace este estudio electrofisiológico con posible relación? Pues bueno, si hay un caminito que es errado, anormal, adicional, que es la zona 2, pues lo que hacen es quemar. Entonces impide que esa conducción pase por la zona 2, tanto de subida como de bajada. Entonces lo único que le queda es esa conducción eléctrica que de arriba del triángulo, que pase de aurícula a debajo del triángulo, que pase por el ventrículo, hacia la única vía posible. La única vía posible es la zona 1, ¿no? Y así es como se hace y se busca el tema del origen de la ablación, lo que se busca. ¿Hasta ahí preguntas? Todo bien, doctor, gracias. Ya. Bueno, ahora sí, siguiendo con el tema, ya hemos visto que el infarto lo hablamos a través de enzimas cardíacas, pero toda enzima cardíaca positiva es producida por un infarto, no. Hemos dicho que el infarto generalmente es el tipo 1, pero puede haber un tipo 2. ¿Cómo es eso? Que el paciente tiene una anemia, o sea, si bien tiene sangre presente, pero el contenido de oxígeno por la anemia eh, es insuficiente y este puede producir un infarto, pero ya no es un infarto por una placa, por una obstrucción, sino es porque hay poca hemoglobina. O puede ser que el paciente es una persona mayor y haga una arritmia ventricular y le hace trabajar al corazón y como que no le está llegando buen flujo por lo rápido que está yendo el corazón. Y como está yendo tan rápido, no se está llenando tan bien ese corazón. O puede ser porque una falla descompensada puede producir enzimas cardíacas altas. Igual, el paciente con una enfermedad renal también puede producir esto del problema del corazón, en el contexto de un infarto, pero ninguno de estos es por una obstrucción de un vaso. Un paciente que está en shock, en una hipoxemia, en un estado de acidosis metabólica, en un shock, no importa cualquier tipo de shock, ¿no? Como hay poco flujo, sea hipovolémico, un shock de taponamiento, o cualquier otra cosa, puede producir un infarto, sin que el corazón esté alterado, su corazón está bien, simplemente que tiene una mayor demanda o tiene una menor oferta y eso produce un infarto y eleva las enzimas. Estas son las causas que pueden elevar enzimas cardíacas, tantas cardíacas como no cardíacas, ¿no? Estos son los tiempos con el cual puede elevar las enzimas, ¿no? Entonces, ya les he dicho que hoy en día son troponinas sensibles. Estas troponinas sensibles ya le hablamos entre la hora a las 2 horas, ¿no? Hoy en día, donde pueden elevarse. Pero también puede ser que el paciente llega 1 hora o 2 horas y su primer control enzimático está normal. Pedimos otro nuevo control enzimático y esperamos ver cuánto varía, ¿no? Estos controles. Pero en teoría la primera en elevarse, si es que no son las ultrasensibles, primero son las ultrasensibles, ¿ah?
Pero si es que no están los otros sensibles, la primera en elevarse es la mioglobina. La mioglobina. Pero mm, si este está elevado, no necesariamente va a ser un infarto, pues, ¿no? La mejor de todas es ultrasensibles, de ahí viene las sensibles, de ahí viene la troponina I, ¿sí? Es porque habla más del corazón. De ahí vienen las troponinas T. Son isoformas, ¿no? De troponinas, ¿sí? Si estos no están presentes, pues mejor sería después la CPKMB. Pero vean los tiempos. Las primeras en elevarse, ¿cuál es la mejor primera en elevarse de acá? La mioglobina. ¿Cuál es la que hace su pico máximo, la más temprano? Es la mioglobina. ¿Y cuál es la que permanece más tiempo? Es la T, 14 días. Pero la I más o menos va por ahí también, ¿no? Va de 7 a 10 días. ¿Sí? Tanto la I como la T tienen sus picos más o menos a esta hora. Entonces, el paciente que viene, este es el cero significa el inicio del dolor, ¿no? Si el paciente viene con una hora, puede ser que yo le tomo examen de sangre y CPKMB y troponina estén normales, pero la hemoglobina puede estar volando ya, ¿no? Y después le doy otro control, ya está en descenso la hemoglobina, puede ser, pero ya están altas las otras, ¿no? Sobre todo las troponinas. Estas troponinas, dependiendo del tipo, van a permanecer en el tiempo. Entonces, depende. ¿Qué tal si el paciente vive al frente del hospital o de la clínica y viene con 30 minutos? Puede ser que todo lo encuentre negativo, todo. Es diferente al paciente que viene referido después de 12 horas. Ya este paciente lo voy a encontrar ya en descenso. Ya no espero que el laboratorio me salga en ascenso, sino lo voy a agarrar en descenso, ¿no? Tiene lógica, porque depende del tiempo. Y esas son cómo se comportan las enzimas cardíacas, ¿no? En el tiempo, ¿sí? Depende si lo agarro a las 12 horas, a las 24 horas, a las 36, a las eh, 48, 72 horas, ¿sí? Depende en qué momento lo agarre. Entonces va a haber momentos en que lo voy a agarrar en ascenso, pero también va a haber momentos en que lo voy a agarrar en descenso, dependiendo la hora en que le estoy realizando los estudios, ¿sí? Ah, tiene que ver mucho también no solamente con el estado de las enzimas cardíacas y el infarto, ¿no? También tiene que ver mucho con el estado del paciente, pues si el paciente es renal, ya hemos visto en otros pacientes, puede ser que esté alterado esto, ¿no? Y no necesariamente sea un infarto. Entonces, el paciente que viene con dolor, le pido enzimas cardíacas y están dentro de lo normal, tengo dos opciones, ¿no? Le hago, el dolor ya desapareció, o puedo repetir las troponinas, y si las troponinas siguen sin alteración, pues es un dolor no torácico. Pero si le encuentro cambios otra vez, o sea, al comienzo que salió negativo, le hago un control de enzimas cardíacos y ya hay una variación importante, pues este paciente estamos ante un problema cardíaco. A este paciente tenemos que evaluarlo, ¿no? Obviamente, si el paciente viene con dolor, viene con enzimas cardíacas, pues ya prendo todos mis protocolos para ver qué voy a hacer con este paciente, ¿no? Igual sigo pidiendo otro control para ver cómo evoluciona, pero el plan es eso, ya desde antes del dolor, le tomo el electro, ya con el electro puedo ya tomar decisiones, si es que es un ST elevado, ¿no? Si es un ST no elevado, pues todavía tengo que seguir viendo ya enzimas cardíacas. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo después? ¿Por qué tal si el primer valor me sale negativo de las enzimas cardíacas? Pues espero al menos una hora con enzimas cardíacas ultrasensibles para decidir si no es infarto, todavía tengo que seguir observando con otros controles o tengo que confirmar si es un infarto. ¿Sí? Ese es en cuanto al infarto. Y en la insuficiencia cardíaca, bueno, hay insuficiencias cardíacas agudas y crónicas, ¿no? Esto sí lo estoy presentando porque es un esquema básicamente importante. Entonces, es una información pasada, pero sí muy importante. ¿Por qué? Porque los pacientes que llegan a emergencia, generalmente nosotros hacemos un diagnóstico casi de un 90-95% de una falla cardíaca. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, que podemos con la clínica llegar a una conclusión. Ustedes han hecho teoría de falla cardíaca, ¿no? ¿De qué les han hablado en teoría? ¿Cómo hacen un diagnóstico de una falla cardíaca, chicos?
chicos, chicas, ¿están? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, ¿cómo, ya que han hecho teoría, cómo hacen un diagnóstico de falla cardíaca? ¿Aló? ¿Están? A ver, Noemí, Piero, Claudia, Josué, Alison, Adrián, ya para terminar ya. Dígame, ¿cómo hacen el diagnóstico? Tienen que repasar, chicos, ¿ah? Tienen que repasar las teorías. Las teorías siempre les digo a mi grupo, lean todo lo que hacen el día, 30 minutos, y lean 30 minutos más de lo que hacen al día siguiente, o lo que van a hacer en teoría. ¿Cómo hacen el diagnóstico? ¿Les han hablado de criterios Framingham o no? ¿Los criterios mayores y los criterios menores? Ya, sí, claro. Esto aún se utiliza, o sea, obviamente a los residentes los molesto con otras cosas, pero para el nivel de ustedes tienen que guiarse de eso, el criterio Framingham, que aún se aplica. Entonces necesitas criterios mayores y criterios menores, ¿no? ¿Cuántos criterios mayores? Dos criterios mayores ¿O o un criterio mayor y dos menores. están? ¿El resto está o no? Ya, bueno, entonces lean qué son criterios mayores y qué son los menores. Lean todo, pero memoricen solamente los mayores. Y ya, pues, lo que no se van a memorizar, obviamente, son los menores, ¿no? ¿Y por qué digo eso? O sea, les he dicho que un 90-95% de los que llegan a emergencia podemos llegar a una conclusión si es una falla cardíaca o no. Eso quiere decir que hay un 10 a 5% que no estamos seguros si es una falla o no. Entonces, esos pacientes que no sabemos, vamos a utilizar otros estudios, entre ellos el ProBNP-NT, ¿sí? Que es un péptido que está dentro de nosotros. El BNP es un péptido natriurético eh, B que se descubrió en el cerebro, pero está a nivel ventricular. Está el tipo A, sí, que se controla a nivel de aurícula, pero el más importante es el B. El B tiene un isoforma, que es el NT-proBNP. Entonces, estos valores nos hablan de un pronóstico del paciente con falla cardíaca. Nos habla también de una posibilidad diagnóstica, porque tiene un valor predictivo alto, valor predictivo negativo alto. Quiere decir que si es que el paciente tiene clínica y tengo dudas, se está en el 5%, le pido prueba NP y sale negativo, pues me descarta la enfermedad. ¿Sí? Nuevamente, este paciente que viene, no tengo bien claro porque tiene poco riesgo, tiene pocos criterios de Framingham para hacer un diagnóstico, no cumple esos criterios, le pido prueba NP, NT. Si este prueba NP, o sea, es negativo, descarto la enfermedad. ¿Sí? ¿Entienden? Ahora, todo, eh, cuando me dicen el paciente tiene una falla cardíaca, simplemente cuando me dicen una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, me dicen, bueno, el paciente está mal del corazón. No me dicen nada, ¿no? Entonces hay que saber por qué tiene eso, ¿no? Es por un síndrome coronario agudo, una arritmia, una presión arterial no controlada, dejó de tomar o está consumiendo mucho líquido, tiene una bradiarritmia, un ataque arritmia, ha consumido algo que lo ha descompensado, ha estado consumiendo medicamentos que no le han ayudado al corazón, ha tenido un tromboembolismo, en fin, muchas causas que pueden desencadenar en una insuficiencia cardíaca. Estamos hablando en emergencia, una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Entonces, para falla cardíaca podemos
hemos dicho, si hay congestión, o sea, si está hinchado el paciente, vemos edemas, vemos disnea, crépitos, ¿sí? Lo más probable es que lleguemos a una conclusión del paciente casi seguro que es un paciente húmedo, o sea, está congestionado, ¿no? En el contexto de una insuficiencia cardíaca aguda. Pero hay pacientes que vienen sin congestión, es un paciente seco. Doctor, ¿es posible que haya una insuficiencia cardíaca con paciente seco? Sí, es posible, ¿no? Por eso no le vas a encontrar edemas, probablemente, ¿no? Y hay causas. Entonces, este estudio, este examen que estoy pidiendo, PRO-BNP-NT, ¿me ayuda? ¿Siempre va a estar presente en problemas cardíacos? Sí, por muchas causas, pero también hay problemas no cardíacos que van a alterarlo, ¿no? Entonces, no es un laboratorio para ¿ayuda a hacer el diagnóstico? Sí, pero más ayuda cuando al paciente que es poco probable me sale negativo, ¿sí? El tromboembolismo pulmonar es generalmente un vaso venoso insuficiente que es formador de coágulo a nivel de miembros inferiores, es lo más frecuente, y este miembro es venoso, ojo, y este trombo, coágulo, se va hacia el lado derecho del corazón. ¿A través de qué? Como si se forman miembros inferiores, llega a través de qué? ¿Este vaso qué es? Cabo inferior. La cava inferior. Llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y va a seguir su caminito. ¿Cuál es el caminito que sigue después del ventrículo derecho? Arteria pulmonar. A la arteria pulmonar. Entonces, acá los vasos de la arteria pulmonar van a hacerse cada vez más pequeños. Entonces, este coágulo, este trombo que se formó en esa zona, va a irse acá y como cada vez los vasos son más pequeños a nivel pulmonar, va a producir una obstrucción. Y estos vasos, la arteria pulmonar, ¿qué hace? ¿Irriga al pulmón o no? Chicos, ¿quién irriga el pulmón? ¿Quién alimenta el pulmón? Chicos, ¿están? La arteria pulmonar. La arteria pulmonar, ya. No, miren, esa generalmente es una pregunta que a veces cae, ¿no? Quien irriga los pulmones, alimenta los pulmones, es la arteria bronquial, ¿sí? Esta arteria pulmonar lo que hace, va a llegar a los pulmones y a través de esta va a permitir el intercambio gaseoso. La sangre poco oxigenada, hemos hablado con mi grupo varias veces, les he hecho el esquema, todo eso, llega acá y lo que va a hacer es el alveolo se va a juntar con los vasos, la microvasculatura pulmonar. ¿Y qué va a recibir del pulmón? Oxígeno. Y el vaso le va a entregar al pulmón CO2. Entonces, esta sangre que era poco oxigenada, acá ya se vuelve mejor oxigenada. Y después de acá, ¿a dónde se va a ir, chicos? Después de los vasos, la vasculatura pulmonar, ¿hacia dónde va? Hacia el corazón izquierdo. ¿A través de qué? Mi grupo, si llega al corazón, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Venas pulmonares. Sí, acuérdense que no se guíen que ustedes en su mente muchos dicen, bueno, venas significa que tiene sangre poco oxigenada. Y arteria que es rica en oxígeno. Y no es así. Vena es todo vaso que llega al corazón. Por eso acá llega la vena cava inferior, poco oxigenada. Sale la arteria, como toda arteria, se llama todo vaso que sale. Como está saliendo, se llama arteria. Y se va a los pulmones, arteria pulmonar.
pero esta sangre que está llegando acá y está pasando por la arteria pulmonar es sangre poco oxigenada. El vaso que está llegando al corazón izquierdo está llegando, se llama vena. ¿Vena qué? Pulmonar. Pero ya está llegando sangre rica en oxígeno. Yendo más atrás, este caso, se formó acá el coágulo, fue a través de la cava, pasó aurícula y ventrículo derecho y se fue a la pulmonar y produjo la obstrucción. Y lo que hace es no, lo que hace es impedir que esta zona del pulmón funcione como pulmón, como intercambiador gaseoso, ¿sí? Entonces, en la práctica es como si tuviéramos menos pulmón. Por eso el paciente se presenta una disnea súbita, ¿sí? ¿Hasta ahí me siento? Bueno, entonces este paciente que tiene un TEP, aplico scores para ver si es altamente probable que sea un TEP o poco probable que sea un TEP. Si es altamente probable un TEP, pues necesita una angiotomografía, o sea, hacerle una tomografía contrastada para ver dónde está la obstrucción. Pero si es un TEP poco probable, ¿sí? A este paciente sí tengo que hacerle un dímero D, que es un examen de sangre. Al que es poco probable, igual que el que estamos hablando del PRO-BNP, ¿no? Algo parecido. Si que es poco probable, le hago el dímero D y me sale positivo, bueno, tengo que de todas maneras seguir haciendo estudio, que es una angiotomografía. Pero si me sale negativo, descarto la posibilidad de TEP. ¿Sí? Entonces este dímero me ayuda a descartar en los pacientes que sean poco probables de ese cuadro. ¿Sí? ¿Aló? ¿Están? Sí, doctor. Ah, ok. Pero entendieron, ¿no? Entonces, este dímero influye mucho con la edad, ¿no? Entonces, hasta los 50 años se utiliza el número de laboratorio que dice. Pero después de los 50, pues se multiplica por 10. En este caso, por ejemplo, si el paciente tiene 60 años, el límite multiplicado por 10 sería 60, ¿no? 600 sería, perdón. Entonces ya no es 500, sino 600. ¿Sí? ¿Está ahí todo bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ujú. Perfecto. Bueno. Ah, si el paciente tiene 70 años, pues el valor límite para decir que es positivo sería 70 por 10, son 700, ¿no? Microgramas, obviamente. Pero no solamente es para hacer, en este caso, hacer dejarte de, de TEP, sino que acá también las troponinas nos dicen de algunas posibilidades, ¿no? Si las troponinas están positivas, nos hablan de un pronóstico de mortalidad, ¿no? Si mientras más altas las troponinas en este paciente con TEP, pues más probable que tiene un mal pronóstico, ¿no? Que vaya a fallecer. En cuanto a dislipidemias, que es con el colesterol, ¿no? Que no sé si han hablado, ¿no? La formación de kilomicrones, o sea, la comida que comemos, lo masticamos y llega al intestino como kilomicrones. Estos kilomicrones van a cambiar su composición, es decir, van a cambiar el diámetro y la densidad, y con estos los triglicéridos y la proporción de colesterol. Entonces está el HDL, que es el high, ¿no? El más condensado. El low, que es más bajo, ¿no? ¿De qué? De concentración, de diámetro y concentración de este de colesterol. Entonces, vamos a ponerla a ver acá. Entonces, el paciente comió, este es el intestino, comió, se absorbió, pasó a la sangre, y tenemos dos zonas. Una zona donde está el hígado y una zona donde está la célula. ¿Para qué necesitamos el colesterol? Porque la célula necesita el colesterol para ser usado en la membrana.
Este es el vaso, ¿ah? El vaso. Obviamente, para las células está llegando a través del vaso. O sea, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el LDL? Agarra el colesterol del hígado y lo lleva para que lo utilicen las células. ¿Qué hace el HDL? Es bien simple, lo estoy diciendo, ¿no? Por si acaso. Hace que el colesterol, agarra el colesterol que está en el vaso para vuelva al hígado. Cuando hay exceso de colesterol, pues se deposita acá, en los vasos, y forma el famoso, los famosos ateroscleromas, ¿sí? La aterosclerosis. Y esto obviamente es un proceso de que ese ésteres de colesterol LDL oxidado va a ser fagocitado por el macrófago, ¿sí? Y esto va a formar la célula espumosa, y esto se va a formar así, ¿no? Entonces, ¿por qué es el colesterol malo? Porque agarra el colesterol del hígado y lo lleva a las células, o sea, al vaso. Pero si ya está la célula con el número de colesterol adecuado, pues el exceso le va a jugar en contra. Por eso le conocen al LDL como el colesterol malo. Y el HDL le conoce como el colesterol bueno, porque agarra el exceso del colesterol del vaso y lo lleva al hígado para hacer su depósito. ¿Entienden? ¿Sí? Claro, ¿no? ¿Sí, chicos? ¿Aló? Sí, doctor. Ok. Entonces, eh, este, bueno, ¿qué es lo que hace el paciente con colesterol alto? Pues no sé, toman medidas directas e indirectas a través de fórmulas que la máquina te bota y te bota el cuánto tienes tú bueno, saca tu colesterol total, el HDL y por una fórmula matemática calcula un aproximado del LDL. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Tomamos un valor inicial para clasificarlo al paciente ante qué riesgo está. ¿Sí? Después le damos un tratamiento para reducir el colesterol y después vemos otra vez los niveles de colesterol para ver si estamos logrando objetivos. No entendí, doctor. Yo le tomo un examen de sangre a un paciente y el paciente me sale, bueno, imaginemos que tenga un colesterol de 115, o sea, está en este rango, 115. Acaba de 110 a 116. 115. Okay. Y yo veo que el paciente es un paciente, por dar un ejemplo, es un paciente diabético. ¿Ya? Es un paciente diabético con un score, o sea, le saco su score y él me dice que tiene un riesgo de 5 a 10. Este paciente que tiene un 115, que está acá, me sale con un alto riesgo. Entonces, este paciente con alto riesgo tiene que cambiar de estilo de vida, obviamente, o sea, tiene que comer saludable, hacer ejercicio, reducir la ingesta de carbohidratos y de grasas, y le inicio tratamiento. ¿Para qué? Para que este 116, el paciente que está con un riesgo alto, me pase y vaya a una zona a través del colesterol, hablando solamente de colesterol, me reduzca este colesterol. ¿Sí? Entonces, este paciente, eh, una vez ya clasificado como un riesgo, inicio tratamiento, buscando un objetivo, ¿no? El paciente, hemos dicho que, por ejemplo, es diabético, ¿sí? Es un paciente diabético, no tiene otros factores y un tiempo de enfermedad de diabetes menor a 10 años, diferente a alguien que tiene una diabetes de más de 10 años o tiene algún otro factor de riesgo, pero no tiene daños a órganos blancos por la diabetes, obviamente, ¿no? Entonces, según eso, vamos clasificando los riesgos. Y después buscamos ya objetivos. Con este paciente que nos salió 116, dijimos, ¿no?
116 está por acá. Entonces le damos tratamiento y después con un objetivo de, como es diabético, este paciente es diabético, debemos bajarle a menos de 70. Entonces agarramos y su medicación y no llegó a 70, llegó a 76. Ah, bueno, es un paciente todavía no estamos en moderado. De lo que era alto, le hemos llevado a un moderado riesgo. Tenemos que aumentar la dosis. ¿Para qué? Para bajar la, la- la- este riesgo cardiovascular, porque el exceso de colesterol, el infarto por obstrucción de esa placa y obstrucción del trombo, se inició a través de la placa y esa placa se inició por un depósito de calcio, perdón, de colesterol en ese vaso. Y buscamos objetivos, ¿no? Los pacientes más de 115, menos de 115, menos 70, menos de 55 y bajar el 50%, ¿no? Y básicamente son estos objetivos. En cuanto a la endocarditis cardíaca, bueno, una forma de hacer diagnóstico de endocarditis es a través de imágenes, ¿no? Pero también influye a través de los cultivos. Este paciente, ¿qué es la endocarditis? Es una infección, ¿sí? Endocarditis infecciosa es una infección producida, originada, que se ha depositado en una parte del corazón, generalmente son las válvulas lesionadas, y que este germen se quede acá. Acá es donde se produzca todo el problema, ¿no? Tanto de embolización de la infección, como todo lo que va a generar este proceso puede romper, lesionar los vasos, en este caso las válvulas, ¿no? Y acá influye los cultivos, ¿no? Dependiendo del tipo de germen que sea. Entonces hay gérmenes que necesitan un solo cultivo y hay otros gérmenes que necesitan dos cultivos mínimo, ¿no? Para el mismo germen para llegar al diagnóstico. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? No, doctor. Ya, chicos, eso sería todo. Gracias por su paciencia, ¿sí? Pueden ir a descansar. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Adiós. doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor.